Ahí estamos. Entonces, bueno, Sí. antes que me desmuteara, te estaba diciendo, te estaba agradeciendo, Sol, por la presentación y bueno, también a todos los que estén conectados para la charla. Arrancamos entonces. Muchas gracias de nuevo a todos los que se conectaron. Siempre comentamos que las personas que toman este tipo de capacitaciones, en este caso puntualmente, que tiene que ver con lo que es la seguridad eléctrica, ¿no? Son personas que están con esas ganas de aprender cómo hacer una instalación segura, ¿no? Cómo elevar la vara con respecto al trabajo diario, ¿no? La mayoría de las personas que toman este tipo de capacitaciones también están relacionadas a lo que son las instalaciones eléctricas de una forma u otra, ya sea a través de la ingeniería de un proyecto, a través de la ejecución de una instalación, ¿sí? Entonces, para todos aquellos que estén conectados, de nuevo, gracias y es muy bueno que nos podamos seguir capacitando, ¿sí? A través de todo lo que tengamos disponible a nuestra mano, ¿no? Este tipo de capacitaciones a través de una empresa, capacitaciones formales a través de algún instituto, un centro de formación profesional, la universidad y bueno, y todos los medios que tenemos para poder capacitarnos, ¿no? En este caso, bueno, me presento, mi nombre es Walter Carril, yo soy especialista de productos, puntualmente de todo lo que tiene que ver con el segmento DIN, ¿sí? Todo lo que podemos alojar en un riel DIN, con el formato, bueno, de lo que más utilizamos, como ser un interruptor termomagnético, diferencial, todos, digamos, tienen esa característica que conservan el mismo perfil. Y hoy vamos a ver que dentro de este segmento hay muchos tipos de protecciones que nos ayudan con este objetivo, ¿no? De hacer más seguras las instalaciones eléctricas. Quiero mencionar, para quien quizás no está al tanto de qué representa ABB como marca, que ABB está hace más de 100 años. Históricamente, bueno, en un principio, como las dos marcas que se terminaron fusionando para hacer ABB, que son ASEA y Brown Boveri, ¿sí? Por eso las siglas de la compañía, ABB es ASEA Brown Boveri. eh, en su momento, llegando al país hace más de 100 años, en todo lo que tiene que ver con las instalaciones de centrales hidroeléctricas y de proyectos de gran envergadura en lo que es la electrificación de distintos lugares del país, ya sea en media tensión, en alta tensión, y de una forma ininterrumpida, ¿sí? En estos más de 100 años, ABB siempre estuvo en el país desarrollando distintos tipos de soluciones, distintos tipos de productos. Puntualmente, en lo que respecta son los En el productos año que vamos a estar 2012, en viendo, ABB, son la compañía soluciones, global de Walter, tecnologías de eh, energía eléctrica y disculpa que te automatización, con interrumpa, más de pero 90 el años audio, en el el país, video tiene decidimos audio y no realizar se te una escucha cuando importante hablas por inversión en encima. nuestra planta de ok, Bellavista, vamos a dejar provincia de entonces. Tucumán. La inversión realizada fue de más de 10 millones de dólares y nos permitió triplicar nuestra capacidad de producción en el país de interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, contactores y capacitores de baja tensión, logrando de esta forma abastecer a todo el mercado nacional y latinoamericano. En nuestra nueva planta de ABB en Tucumán, contamos con un predio de 11 hectáreas con 2.500 metros cuadrados de área productiva y empleamos a más de 200 colaboradores. Nuestra nueva planta cuenta con cuádruple certificación, tal como indica nuestro estándar global. De esta forma, en nuestra planta de Bellavista se fabrican productos que consolidan una solución confiable para cada una de las necesidades eléctricas residenciales e industriales de nuestro país. Productos como el SH200L, nuevo estándar del segmento residencial. El FH200, interruptor diferencial para la protección de personas. El S200 Compact, considerado el nuevo estándar industrial. Y nuestro F200, el diferencial de mayor servicio y prestación.
Contactor AX, nueva línea de contactores de alta performance y óptimo costo. Capacitores de baja tensión, el más robusto del mercado para condiciones de trabajo extremas. Con estos productos a la cabeza, en nuestra nueva planta de Tucumán se producen anualmente 5 millones de polos, 300.000 diferenciales, 100.000 contactores y más de 10 megareactivos en capacitores por año. Esta planta de Bellavista es una prueba más de que en ABB trabajamos para brindar soluciones a los grandes desafíos que nos proponen nuestros clientes, colaborando con el medio ambiente y aportando nuestro conocimiento al desarrollo de la industria argentina de cara al futuro. ABB, energía y productividad para un mundo mejor. Bueno, antes de pasar a la información siguiente, quiero comentarle que este video que estamos compartiendo no es solamente a modo de publicidad, como alguien lo puede tomar, sino que para nosotros es importante que quienes conocen la marca sepan de que, en primer lugar, tenemos una fábrica que está empleando a más de 200 familias hace más de 50 años. ¿Sí? Esta fábrica es la que anteriormente era la fábrica de Tubío, y en este proceso de más de 50 años la fábrica se siguió automatizando, se siguió invirtiendo en tecnología para acomodarnos a lo que son los requerimientos globales, ¿no es cierto?, de lo que implica con la fabricación de este tipo de productos. Otra cosa que mucha gente no sabe, somos los únicos, ABB es la única compañía que fabrica este tipo de elementos en el país, ¿sí? Cuando hablamos de interruptores termomagnéticos, interruptores diferencial, eh, todo el resto de la oferta que uno se puede encontrar en el mercado es importada, ¿sí? Somos la única marca que en este momento estamos y seguimos fabricando en el país para toda Latinoamérica, con el estándar que veíamos en el video, ¿no? Una fábrica automatizada, con sistemas de calidad que tienen que ver con un estándar global de fabricación, con una cuádruple certificación ISO. El año pasado, perdón, alcanzamos el hito de ser la primera fábrica en Argentina y una de las pocas fábricas que hay en Latinoamérica de conseguir lo que sería la certificación de Mission to Zero. ¿Qué significa esto? De que la fábrica es totalmente sustentable, en el sentido de que toda la energía que se consume es renovable, ¿sí? Sea por el parque fotovoltaico que está instalado en la fábrica o por el restante de energía limpia que se compra de esa manera, ¿no? La fábrica no emite lo que es huella de carbono.
toda la energía que se consume es renovable. Entonces, ese tipo de cosas también agregan valor al producto que nosotros fabricamos, más allá de que, bueno, quien conoce la marca por utilizar los productos sabrá de la calidad, ¿no? Que estamos hablando cuando hablamos de un sistema, de una solución o de un equipo de ABB. Bueno, pasamos a esto otro que vemos en pantalla, que no es tan grato, pero que es parte de lo que hace que nos tengamos que capacitar en tener instalaciones seguras, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Un relevamiento, ya podríamos decir desactualizado, porque a la fecha estos números aumentaron lamentablemente. Estamos, mm, por otro lado, compartiendo esta información que está desactualizada, pero porque es la única que tenemos disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que en los organismos de Estados no se invierte recursos en lo que es este tipo de estadísticas. Esta estadística la tenemos gracias a la gente de AIERIC, ¿sí? La Asociación Argentina de Instaladores Electricistas, que hizo un relevamiento en todo el país en conjunto con otras organizaciones de instaladores del país para relevar esto que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De que lamentablemente hay un montón de muertes en el año por lo que son incendios, por lo que son siniestros eléctricos, ¿sí? Tenemos la misma cantidad de muertes eh, o sea, si hacemos una comparación, por ejemplo, con los femicidios o otras cuestiones que son relevantes, ¿no es cierto? Digamos, tenemos que prestar atención en esto que está pasando. Eh, y bueno, es por eso, como les digo, de que no podemos hacer la vista al costado. Tenemos que poner manos a la obra en ejecutar instalaciones seguras. Ahora vamos a ver, por ejemplo, esto, ¿qué vemos acá? El logo de la EA, la Asociación Electrotécnica Argentina. Tampoco nos es ajeno qué es hacer a nivel normativo, ¿sí? Porque siempre decimos que para que una instalación sea segura tenemos dos pilares fundamentales. Por un lado es que quien ejecuta la instalación esté capacitado, ¿sí? Y por otro lado, que los productos que se utilizan para hacer una instalación sean seguros. Si alguno de esos dos pilares falla, muy probablemente tengamos problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apuntar a que las instalaciones se ejecuten de una manera correcta, ¿sí? Para eso necesitamos reglamentaciones, para eso necesitamos cumplir con las reglamentaciones y por otro lado, utilizar productos que sean seguros. ¿Qué hacemos desde ABB con respecto a la Asociación Electrotécnica Argentina? Bueno, participamos en distintos comités de estudio. Estos comités son los que redactan, ¿sí?, las reglamentaciones que se emiten para utilizar como parámetro, ¿sí?, después en el nicho específico que estemos ejecutando con respecto a una instalación. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los que estamos en el tema eléctrico quizás tenemos la referencia de la reglamentación 770 o de la 771, ¿sí? Que tienen que ver con instalaciones hasta 63 amperes en lo que refiere a la 770 y a nivel general para todo lo que es inmuebles con la 771. Pero después nos encontramos con muchas reglamentaciones que son específicas a distintos nichos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la 772 que tiene que ver con lo que son espacios comunes, ¿sí? En un edificio o servicios generales. En otros comités de estudio, como el 00, por ejemplo, se emite reglamentaciones como la 702, que tiene que ver con ambientes húmedos, ¿sí? Donde se instala una piscina, una fuente. Lo que sería la 479, que tiene que ver con lo que representa el paso de la electricidad por el cuerpo humano o de una mascota o de una animal, ¿sí? Los umbrales de tensión. Otros ámbitos específicos son los que aborda la 710, ¿sí? Que tiene que ver con lo que son locales de uso médico, clínicas, hospitales. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta cuando leamos esta reglamentación que lo que es la instalación eléctrica de un quirófano, por ejemplo, no tiene nada que ver con una instalación estándar. Tenemos un sistema aislado, hay que poner monitores de aislación, interruptores que, por ejemplo, no son a nivel general, que no son termomagnéticos, sino que son solo magnéticos, porque se busca de que aguante
esa instalación hasta lo último, no podemos cortar la energía y se prioriza la continuidad de servicio en una sala médica, ¿sí? Eh, Hoy abordamos el tema de las estaciones de carga para vehículos eléctricos, lo cual está explícito en la normativa 722, ¿sí? De nuevo, una instalación que va a estar alimentando una estación de carga para vehículos eléctricos tiene muchas particularidades también. Eh, Hablando de lo que es la domótica, ¿sí? La automatización de edificios o casas, también tenemos que tener en cuenta un montón de factores. O por ejemplo, cuando estamos hablando de la eficiencia energética, ¿sí? Donde tenemos la parte 8.1, que habla de una tabla de requisitos, o sea, qué tiene que tener una instalación para ser eficiente. Hoy se sigue desarrollando la parte 2, que tiene que ver con todo lo que nos encontramos cuando decimos, bueno, queremos generar energía. Ya estamos hablando ahí de prosumidores, estamos hablando de generación en las viviendas o en un ámbito industrial. Entonces, todo este tipo de cuestiones son los que se desarrollan en las distintas normativas. Tenemos que tenerlo presente. ¿Por qué? Por esto que les decía y les comentaba, las instalaciones particulares tienen un montón de cuestiones que hay que abordar para estar capacitados en hacer ese tipo de instalación, ¿sí? Por eso es importante todo lo que nosotros nos metamos, los que nos interioricemos en la normativa local. Esto con respecto a las instalaciones, como dijimos, la persona que va a ejecutar la instalación tiene que estar capacitada. Ahora, cuando hablamos de los productos, ¿cómo podemos identificar si un producto es seguro o no es seguro? Bueno, lo que es la reglamentación a nivel nacional, que se apoya en una resolución de parte del Estado, fue cambiando mucho a lo largo del tiempo, ¿sí? Quizás alguno tiene como referencia la resolución 92-98, ¿sí? Que fue la primera que tuvimos en el año 98, que venía a abordar este tema, es decir, no podemos importar o los fabricantes locales no pueden tener el parámetro que quiere cada uno para fabricar un producto, porque de esa forma nos dábamos cuenta que los productos, muchos de ellos no eran seguros. Entonces, ¿qué viene a abordar este tipo de resoluciones? Que los productos cumplan con la norma internacional que corresponde a cada segmento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada producto tiene una norma IEC, que es la norma que nosotros tomamos a nivel Argentina, a nivel nacional, ¿sí? Y en muchos otros países, porque es una norma internacional, todo lo que es Europa, muchos países de Latinoamérica también, tomamos esta norma como la válida para tener una referencia de que un producto es seguro. Entonces, ¿qué nos dice hoy la resolución vigente 236 y 237? Que nos exige en realidad a los fabricantes e importadores cumplir con las normas correspondientes de acuerdo al producto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros hoy que ese producto es seguro? Bueno, los productos tienen la exigencia de contar con un código QR, ¿sí? Que se vincula a un sitio, una página web, donde el fabricante o importador tiene que tener todos los certificados y junto con eso una declaración jurada de que el producto cumple con su norma de referencia. Vamos a tomar dos que son las de los productos que más utilizamos, ¿sí? En este caso de un interruptor diferencial o de un interruptor termomagnético. Fíjense de que las normas no es la misma, o sea, no tenemos una misma norma para todos los productos, sino que cada producto tiene su norma. En el caso del diferencial, por ejemplo, va a ser la 61008, ¿sí? En el caso de la termomagnética va a ser para todo lo que es el ámbito residencial, la 60898-1, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos viendo acá en este slide? Por ejemplo, lo que es un esquema de ensayos, ¿sí? Porque que un producto cumpla con una norma significa de que para mantener esa certificación a los productos hay que hacer ensayos. Y como estamos viendo, muchos de esos ensayos son destructivos. O sea, ¿qué me indica esto? Que al producto se lo lleva al límite, ¿sí? Que vamos a estar chequeando de que el producto sea realmente seguro. Por ejemplo, en el caso de una termomagnética, está bien, tenemos cuestiones de marcado, ¿no es cierto? De la resistencia al calor de los plásticos con el que está construido, pero también tenemos ensayos, por ejemplo, como el de capacidad de cortocircuito, el cual es un ensayo
donde, por ejemplo, si una térmica, un interruptor termomagnético me dice que es de 6 kiloamperes, ese ensayo va a ser de que en 3 eventos distintos se le pase esa cantidad de energía durante 3 veces, ¿sí? Y el producto tenga que seguir abriendo hasta la tercera, o sea, después de la tercera vez, tiene que seguir abriendo el circuito, ¿sí? Cuando hablamos de 6 kiloamperes o 10 kiloamperes, tengamos en cuenta que es un ensayo que no es fácil de ejecutar. No es que yo con un equipo de medición voy a estar realizando este ensayo. Para que tengan un parámetro, son muy pocos los laboratorios que tenemos en el país para hacer este tipo de ensayos. En el caso de los 10 kiloamperes, hay uno solo en el país, que es la Universidad de Río Cuarto. Y para ejecutar este ensayo, ese laboratorio tiene que tener un transformador de 1 mega solamente para hacer el ensayo de capacidad de cortocircuito de una termomagnética de 10 kiloamperes, ¿sí? Eso se los comento para dar una referencia de que al producto, cuando se lo ensaya, se lo lleva al límite. Y eso es lo que a mí me va a garantizar de que el producto es seguro, ¿sí? Bueno, porque de nuevo, ¿no? Hablamos de todo este tema, de que los productos sean seguros, de que quien ejecuta la instalación esté capacitado. Porque esto que estamos viendo en este slide es algo con lo que convivimos todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo tenemos situaciones donde se puede dar la sobrecarga de un circuito, se puede generar un cortocircuito, hay posibilidades de incendio, ¿no? Yo creo que esto que vemos en el slide no le es ajeno a nadie. Puede pasar en una casa, puede pasar en una oficina, puede pasar en un ámbito de una fábrica también. Entonces, es por esta realidad con la que convivimos, ¿sí? De que siempre se va a presentar un escenario donde se pueda generar ese cortocircuito o ese incendio, que los circuitos tienen que estar protegidos, que en el tablero tenemos que poner protecciones. Si esos contextos no existieran, probablemente nosotros no tendríamos que utilizar los elementos que ponemos en el tablero, pero como sí convivimos con eso, es que vamos a necesitar un interruptor termomagnético para protegerme de las sobrecargas y los cortocircuitos, un diferencial para proteger a las personas del contacto eléctrico, detectores de arco, para quienes no lo conozcan, es una protección que se suma al estándar de un circuito terminal, porque hay eventos que no los va a estar protegiendo ni la térmica ni el diferencial, y dispositivos contra sobretensiones, ¿sí? Para proteger todo el equipamiento que yo tengo hasta en una casa, ni hablar si estamos hablando de un ámbito comercial o un ámbito industrial, ¿sí? Para bebé hablamos de estos, en ABB hablamos de estos 4 pilares de una instalación eléctrica, que son estas protecciones, ¿sí? Empecemos con lo que pasa internamente en la protección más básica que utilizamos, que es el interruptor termomagnético, ¿sí? Lo que estamos viendo en el video es lo que pasa internamente, esto lo estamos viendo en slow motion, porque piensen que este evento sucede en milisegundos, ¿sí? Muy poquitos milisegundos. No obstante, dentro del interruptor, como podrán ver, se libera toda esta cantidad de energía. No es una cuestión mecánica que nosotros podemos escuchar cuando desconecta la maneta, ¿sí? Cuando salta la maneta, como le decimos, sino que internamente se está liberando toda esta energía. Fíjense que quien absorbe toda esa energía es el elemento que llamamos cámara apagachispas, ¿sí? Fíjense cómo tiene que absorber toda esa energía que se genera en un cortocircuito, ¿sí? Acá estamos viendo los componentes justamente del interruptor termomagnético. Vamos a tener la bobina de disparo, que es quien va a actuar ante ese cortocircuito, pero ahí estamos viendo lo que yo denomino el corazón de la termomagnética, que es la cámara apagachispas. ¿Por qué? Porque justamente en este elemento, si nosotros tenemos la oportunidad de abrir interruptores de distintas marcas, vamos a ver de forma muy latente la diferencia entre un producto de primera calidad y un producto de segunda o tercera calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener menos cantidad de placas, porque seguramente esas placas en vez de ser de cobre van a ser
de otro material, ¿sí? Puede ser una aleación de aluminio con algún otro metal, pero es una parte importante en el costo de quién fabrica este producto. Entonces, les repito, si tenemos la oportunidad de ver internamente cómo es el interruptor termomagnético, a simple vista vamos a poder ver la calidad de un producto u otro. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no tenemos esa posibilidad? ¿Sí? Si no tenemos la facultad de abrir distintos interruptores. Hay otros parámetros que me van a hablar de la calidad del producto y que son muy importantes tenerlos en cuenta. Porque yo siempre, cuando hablo con los instaladores, por ejemplo, les pregunto, ¿no? ¿Qué solicitan cuando se acercan al mostrador de un distribuidor de materiales eléctricos cuando van a comprar un interruptor termomagnético? Seguramente van a decirle la cantidad de polos, le van a decir el calibre, ¿sí? De esa térmica que necesitan. En algunos casos mencionan la curva de disparo, ¿sí? Si es que es una curva que no sea la C. Ahora, o le podemos sumar algo más. Quizás alguno dice, bueno, dame de 4,5 kiloamperes, 6 kiloamperes, etcétera. Pero yo creo que es muy poca la gente que menciona la limitación de energía de ese interruptor. O sea, que solicita cierta facultad con respecto a la limitación de energía del interruptor. Y esto es súper importante. Es esto que estamos viendo, por ejemplo, en nuestros productos, debajo de lo que es el calibre de ruptura, ¿sí? Que en este caso, como ven en la foto, es una térmica de 6 kiloamperes, vemos este 3 remarcado. ¿Qué me está diciendo ese 3? Me está diciendo la clase de limitación de energía de la termomagnética. Y esto es algo que por norma, ¿sí? En la reglamentación 771 de AEA, la AEA va a estar exigiéndole a los fabricantes de que compartan esta información con los clientes que compran estos productos. ¿Por qué es importante la clase de limitación de energía? Porque está asociado al tiempo que va a estar tardando el interruptor en abrir un cortocircuito, en despejar ese cortocircuito. Fíjense que en este gráfico es muy ilustrativo con respecto a esto, porque podemos ver de que es una cuestión exponencial, ¿sí? Ese gráfico como vemos, está la corriente en función del tiempo, ¿sí? El tiempo está en milisegundos, y lo que podemos ver es que cuanto más tiempo tarde ese interruptor en despejar el cortocircuito, vamos a ver de que es mucha más la cantidad de energía que va a tener que estar soportando ese interruptor y que va a estar teniendo que soportar el sitio donde se está generando el cortocircuito también, ¿sí? Entonces, si el interruptor tarda poco tiempo, es poca la energía que va a tener que manejar. Si tarda más tiempo, que por lo general las segundas o terceras marcas, ya por no ser de clase 3, van a tardar entre 5 o 6 milisegundos, fíjense que llegamos al pico, inclusive lo que es la cantidad de energía que va a soportar el interruptor. Y ahora, cuando decía, esto implica de que la térmica, si maneja menos energía, me va a durar más, ¿sí? Pero no es solamente la térmica quien sufre en el momento del cortocircuito. Quien sufre en el momento del cortocircuito es el lugar a donde se está generando también el cortocircuito. Y fíjense que el interruptor tarde menos tiempo va a significar que en el lugar a donde se está generando el corto, el impacto sea menor también. Entonces, acá estamos derribando un mito, probablemente, que es que muchas personas piensan eh, con el mismo criterio de quien cuando compra una prenda de ropa, ¿no es cierto? Yo pudiera comprar una camisa, una remera, lo que fuera, y decir, no, compro el más económico, total, después más adelante compro otro y así voy repartiendo el costo. Pero eso no aplica a una protección de un tablero, porque como vemos, el costo inicial de inversión que yo hago, en este caso en un interruptor termomagnético, va a implicar que a la larga gaste menos, ¿sí? Porque el interruptor va a durar más, porque va a ser menos el impacto en la instalación y una cosa muchísimo más importante. Acá estamos viendo el cortocircuito que se puede generar en una ficha, en un toma corriente, ¿sí? Ahora, esto replique, donde obviamente no van a pasar más de 10, 16 amperes. Repliquemos este cortocircuito en un lugar a donde quizás están pasando 40 amperes de corriente, donde están pasando 60 amperes, 100 amperes. Eh, cuando más grande sea el calibre, más posibilidades también voy a tener de que se genere un incendio, ¿sí?
Entonces ya cuando estamos hablando de un incendio, digamos que es muy difícil poder cuantificar el costo que yo tendría si tengo que reemplazar todo un tablero, por ejemplo. Si tengo que reemplazar una máquina que se quemó, si tengo que reemplazar un lugar donde se incendió directamente, ¿no? Donde se prendió fuego todo, ¿sí? Otra cosa importante a tener en cuenta con respecto a los interruptores termomagnéticos es que en el caso que utilicemos una protección para un circuito trifásico, esa protección tiene que ser tetrapolar. ¿Y por qué digo tetrapolar? Porque existen en el mercado protecciones de 3 polos más neutros, ¿sí? Como lo vemos acá. Cuando tengo esta indicación en el interruptor que dice 3P más N, ¿qué es lo que estoy diciendo de ese interruptor? Que el neutro no tiene el mismo tipo de protección que las otras 3 fases. ¿Sí? Sin ir más lejos, lo vemos en el esquema topográfico que tienen todos los interruptores en el frente. O sea, por norma, todos los interruptores van a venir con este esquema. ¿Y cómo me doy cuenta si el neutro tiene una protección distinta al resto de los polos? Bueno, va a ver así. Va a decir 3P más N, o en el caso de un interruptor bipolar va a decir un polo más neutro, ¿sí? ¿Y qué es lo peligroso? Ustedes se pueden preguntar, ¿no? De que el neutro no tenga el mismo tipo de protección que el resto de las fases. Bueno, esto está asociado a que hoy en día, con la cantidad de interferencia que tenemos por todo lo que son equipos electrónicos como driver de iluminación LED, bueno, ni hablar si hablamos en el caso del contexto de un ámbito industrial, donde hay variadores de velocidad, ¿sí? O mismo podemos hablar del el contexto de una casa, ¿sí? De una vivienda, donde hoy empiezo a sumar todos estos armónicos, toda esta interferencia en la red a través de aire acondicionados que son inverter, a través de lavarropas, de heladeras que son inverter, secarropas, lavavajillas. Todos estos equipos que son inverter me van a estar eh, inyectando armónicos a la red. ¿Y por dónde viaja toda esa corriente, toda esa tensión que van a generar los armónicos? Justamente por el neutro. Entonces, por eso es importante que el neutro tenga el mismo tipo de protección. Quienes están en el ámbito de instalaciones sabrán, y esto lo pueden chequear, ¿sí? De que cuando voy en una instalación hoy en día a medir en un neutro corriente y tensión, me voy a encontrar con que en muchos casos, dependiendo de la instalación, quizás tengo la misma tensión que en el resto de las fases, quizás tenga la misma corriente que tengo en alguna de las 3 fases, ¿sí? Entonces es por eso importante que la protección en un circuito trifásico sea tetrapolar, ¿sí? Por ahí vi que me estaban haciendo alguna pregunta y aprovecho justamente en este slide donde vamos a ver de que no existe una sola línea de termomagnética, ¿sí? Va a haber distintas líneas de termomagnéticas de acuerdo al contexto de instalación que yo voy a utilizar, ¿sí? Esto quiere decir, si es para una vivienda, voy a tener un tipo de termomagnética, si es para un ámbito industrial voy a tener otra, y así voy a ir recorriendo los distintos tipos de sublíneas que hay dentro de lo que son los interruptores termomagnéticos. Ahora, una consulta que me hicieron. Con respecto a la limitación de la energía, yo les puedo contar de que en ABB todas las líneas son de clase 3 en cuanto a lo que estamos hablando, que es la limitación de energía. Esto quiere decir que hasta la termomagnética más económica, ¿sí? Nuestra entrada de gama, que es la línea SH200, va a contar con esta característica de ser de clase 3 de limitación de energía. Hablando de los polos protegidos, como hablábamos recién, de esto de si tiene o no tiene protección en el neutro, de nuevo lo mismo, todas nuestras líneas tienen protección en el neutro. Si todas nuestras térmicas de 4 polos son tetrapolares, no son de 3 polos más neutros. Todas nuestras térmicas bipolares, estamos hablando del contexto de Argentina, ¿sí? Porque quizás alguno tiene como referencia de haber visto también de un polo más neutro o 3 polos más neutros en el contexto de Europa, pero en lo que es Europa, en distintos países se aplican distintas normas. Cuando estamos hablando de Argentina, todos los productos que comercializa BB son con todos sus polos protegidos, ¿sí? Y hablábamos de esto de que hay distintas líneas. ¿Por qué va a ser esto? Y bueno, porque no siempre necesito el mismo calibre de ruptura, ¿sí? No siempre necesito el mismo rango con respecto a los calibres que voy a utilizar. Entonces, es por eso que, por ejemplo, para lo que es la línea Home, nosotros tenemos una línea
que cumple con contar con 4,5 kA, ¿sí? Es otra característica que tiene ABB con respecto a otras competencias, porque hay en el mercado también térmicas de 3 kA. Nosotros tenemos como estándar de que el producto más económico tenga como mínimo 4,5 kA, cumpliendo con las normas, teniendo otras curvas de disparo disponibles. Ahora vamos a hablar de esto, contando en lo que es la línea industrial, que se denomina S200. Fíjense de que disponemos de este doble morceto de alimentación, el cual es muy práctico. Ahora lo vamos a ver en otra foto a qué me estoy refiriendo, para qué sirve esto, contando con otras curvas de disparo. Y ahora vamos a hacer un apartado también para explicar qué es una curva de disparo, o sea, por qué yo tengo disponibles distintas curvas de disparo. Pero en estas otras líneas industriales vamos a contar con otros calibres de ruptura, 6, 10, 15, lo que necesite, y con un rango más amplio en cuanto a los calibres. Acá vamos a llegar nosotros, por ejemplo, hasta 100 amperes en el formato tradicional, ¿sí? Hablemos de esto de las curvas de disparo. Sabemos que la que más vamos a utilizar es la curva C, ¿sí? Es la que usamos, podría decir, en el 90% de los casos, ¿sí? ¿Y qué quiere decir de que sea curva C una térmica? Bueno, esto me está hablando de la cantidad de veces la corriente nominal que tienen que pasar por el interruptor para que la térmica dispare ante un cortocircuito, ¿sí? Estamos hablando del cortocircuito, lo que está relacionado a la curva de disparo. En el caso de la curva C, la térmica va a interpretar de que hay un cortocircuito en la red cuando eh, pasen por esa térmica entre 5 y 10 veces la corriente nominal de ese interruptor. Vamos a poner el ejemplo de una térmica de 10 amperes, que es la que utilizamos para cualquier circuito de iluminación, ¿sí? Cuando la térmica va a decir hay un cortocircuito, cuando estén circulando por dentro de la térmica entre 50 y 100 amperes, porque son entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Muchos lo asocian al tiempo, pero en realidad estamos hablando de la cantidad de veces la corriente nominal que tienen que pasar por el interruptor. Vemos que tenemos otras curvas que están desplazadas hacia la izquierda y hacia la derecha, de la C, que es la que más usamos. Bueno, ahí estamos hablando, relacionándolo a, podemos decir, al tiempo, siempre estamos hablando de la cantidad de veces, ¿no? De la corriente nominal. Pero si lo relacionamos con el tiempo, podemos decir de que hay curvas más lentas y curvas más rápidas. Por ejemplo, la curva D tienen que pasar más cantidad de veces la corriente nominal, van a ser entre 10 y 20 veces. En el caso de la curva B, van a ser entre 3 y 5 veces la corriente nominal. ¿Y por qué me puedo preguntar, por qué tengo distintas curvas, esto de que sean más lentas o más rápidas? Bueno, esto se debe a que con la termomagnética, además de buscar de proteger a los cables, ¿sí? En primera instancia, o sea, al circuito es a quien yo estoy buscando proteger. En una segunda instancia, también yo puedo pensar en eh, darle protección a los equipos que están instalados en ese circuito, ¿sí? ¿Y de qué forma? Vamos a poner el ejemplo de un motor inductivo. En ese caso, en el caso del motor inductivo, sabemos de que en el arranque un motor tiene un pico de consumo muy grande, ¿sí? Que son mucha cantidad de veces su corriente nominal. Entonces, si yo pongo una curva C para proteger un motor, lo que seguramente voy a estar haciendo es desproteger al motor. ¿Por qué? Porque si le pongo una térmica cerca, ¿no es cierto?, con un consumo nominal cerca de lo que consume el motor, esa térmica va a disparar en el momento que arranca el motor. Entonces, por lo general, lo que se hace es poner una térmica más grande de lo que consume el motor. Bueno, eso es un error, porque estoy desprotegiendo, sí voy a proteger el circuito, pero voy a estar desprotegiendo al motor. Entonces, para eso tengo una curva D, que deja pasar ese pico de consumo, pero en el caso de la curva D puedo poner una corriente nominal mucho más cerca del consumo nominal del motor. Entonces, en ese caso estaría protegiendo no solamente el cable, sino el motor también. Por otro lado, tengo la curva B, ¿sí? Después vamos a ver también de que nosotros en el caso de B tenemos una curva Z, que es más rápida todavía que la curva B. Pero en ese caso lo que voy a estar protegiendo, por ejemplo, es componentes electrónicos, ¿sí? Porque hay componentes de las placas, ¿sí? De los equipos electrónicos, que quizás no soportan esas 5 o 10 veces la corriente nominal que va a estar protegiendo la curva C. Entonces, en ese caso, necesito protecciones que sean más rápidas o que actúen ante menos veces
la corriente nominal, ¿sí? Entonces ese sería el concepto de las distintas curvas que yo tengo disponibles. Fíjense que en el caso de la curva Z, que es algo que disponemos en ABB, dispara entre 2 y 3 veces nada más la corriente, lo cual es muy poco, y está asociado a lo que podríamos denominar, antes se utilizaban los fusibles ultrarrápidos para este tipo de aplicaciones. Bueno, hoy tenemos la disponibilidad de contar con este tipo de térmicas donde puedo reemplazar, por ejemplo, un fusible ultrarrápido, ¿sí? Acá estamos viendo este doble morceto de alimentación que les estaba comentando, que es el que cuentan toda nuestra línea industrial de termomagnéticas. Fíjense que a través de este tipo de morceto yo puedo hacer una distribución con peines de conexión y seguir teniendo disponible otra segunda distribución por cable. Vamos a ver este video que es muy interesante, donde, bueno, ustedes me pueden decir, parece el tablero de un colegio secundario, y sí, muy probablemente, pero lo importante es la enseñanza que nos deja este video, que tiene que ver con el tipo de arco que se genera en una instalación de corriente continua. ¿Qué estamos viendo? 4 velas de cuarzo de una estufa, o sea, estamos hablando de los componentes que vienen dentro de una estufa de velas de cuarzo, ¿sí? Que es una carga resistiva grande, donde en una primera instancia esto está conectado a 220 volt de corriente alterna. A lo que apunta el video es a ver el tipo de arco que se genera cuando se abre y se cierra ese circuito, ¿sí? En el caso que estamos viendo de una carga resistiva grande, ¿sí? Elevada. Por lo que vemos en el caso de la alimentación de 220 volt de corriente alterna, no sucede demasiado, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora es qué sucede cuando esa carga, en vez de ser de 220 volt de alterna, es de continua. Ahí ya lo estamos viendo, ¿no? Como pueden apreciar, además del fogonazo, ¿no? El fuego que se está generando, fíjense que este detalle de la separación que tienen los dos contactos, que aún estando separados a más de 3 centímetros, es muy difícil abrir el arco, ¿no? Ahí lo podemos ver bien. Muy difícil abrir el arco cuando estamos hablando de corriente continua. ¿A qué apunta este video? A que nosotros sepamos justamente de que los arcos en corriente continua no son iguales a los arcos en alterna y que cuando estemos utilizando protecciones para un circuito de corriente continua, esas protecciones tienen que ser dedicadas a ese segmento. Y acá no estamos hablando de lo que denominamos tensión segura, donde van a circular 12 volt, 48 volts, ¿sí? Bueno, hasta 48 volts estamos hablando de lo que es tensión segura, 24 volts. En ese caso sí podemos usar un interruptor estándar, para denominarlo de alguna forma. En realidad están diseñados para corriente alterna, pero lo podemos usar en ese caso. Ahora, cuando yo estoy hablando de más de 110 volts de continua, ya va a estar sucediendo este fenómeno que recién veíamos en el video, ¿no? Y piensen que estas líneas que son dedicadas a corriente continua, como en este caso, bueno, la técnica se ve muy similar, ¿sí? Físicamente es muy similar en lo que es el exterior. Ahora, dentro del interruptor, este tipo de interruptor está diseñado para ese uso. Fíjense de que en un polo, estas termomagnéticas pueden soportar y están preparadas para abrir un arco como el que vimos recién en el video, ¿sí? Entonces, es importante tener esto presente. Si yo voy a hacer una instalación fotovoltaica donde se van a acumular más de 110 volts de continua, la protección tiene que ser dedicada, ¿sí? Y lo hablamos en el contexto de hoy, donde cada vez es más habitual trabajar con una instalación fotovoltaica, trabajar con una instalación donde vamos a poner una estación de carga para vehículos eléctricos. O sea, nuestra convivencia con la corriente continua cada vez se hace más habitual. Por eso es importante tener presente
de que cuando vaya a utilizar cualquier tipo de protección para corriente continua, como ser un interruptor termomagnético, como ser un seccionador portafusible, como ser un descargador atmosférico, cualquier aplicación que yo haga en corriente continua tiene que ser con una protección dedicada. Vamos a ver otras líneas también en formato estándar que van a poder soportar, como les dije, hasta 25 kiloamperes, ¿sí? Pero es importante tener presente, porque esto muy probablemente nos encontremos en un tablero, con estas térmicas que son más grandes que una térmica estándar, ¿sí? Ocupan, si tomamos una térmica unipolar, esta térmica ocupa un polo y medio de lo que sería una térmica estándar. ¿Sí? Y estas térmicas tienen la característica que muy probablemente encontremos en lo que son corrientes de 80, 100, 125 amperes, ¿sí? Y a partir de los 10 kiloamperes de ruptura, ¿sí? Nosotros tenemos dos líneas, SH800 y S800, pero tienen esta característica de que están diseñadas para calibres grandes y para calibres de ruptura grandes, ¿sí? O sea, cuando digo de esos ámbitos donde yo voy a utilizar una protección para 80, 100, 125 amperes, no obstante, nosotros tenemos una línea completa, o sea, tenemos de estas térmicas desde 2 amperes hasta 125, ¿sí? Pero también tenemos otras sublíneas donde, por ejemplo, podemos proteger circuitos donde yo necesito un calibre de ruptura de 16 kiloamperes, 20, 25 y hasta 50 kiloamperes. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de características que tienen los interruptores compactos, ¿sí? Los caja moldeada, como lo conocen algunas personas. Entonces, ¿por qué puedo llegar a utilizar este tipo de interruptores en vez de un interruptor compacto? Bueno, principalmente porque ocupan menos espacio que un interruptor compacto y porque en estos calibres estamos hablando de los calibres que habitualmente utilizamos en un tablero de distribución de un edificio, ¿sí? 80, 100, 125 amperes. Y donde, si yo tengo que poner un compacto, tengo que cambiar el tablero, ¿sí? Porque ese tablero ya tiene que contar con otra profundidad, porque tengo que poner una placa de montaje. Entonces, esto lo que me facilita es seguir conservando el perfil DIN y poder utilizar un tablero estándar, ¿sí? Bajo esta premisa de ocupar menos espacio, también nos vamos a encontrar, y esto es importante tenerlo en cuenta, con estas térmicas que son más compactas. Ahora, como yo ya mencioné antes, en este caso es importante fijarnos de que esas térmicas no sean de un polo más neutro, que esas térmicas no sean de tres polos más neutros, sino que tengan todos sus polos protegidos, ¿sí? Para poder complementar la reglamentación de AEA y por sobre esto, que ya es importante, para poder tener protección en el neutro con todo lo que estuvimos comentando, ¿sí? Entonces, ABB trabaja de estas térmicas compactas, pero con protección en todos sus polos, ¿sí? Esto es súper importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque hay en el mercado oferta de estas térmicas que son más compactas, pero que no tienen protección en el cuerpo, que el neutro es pasante o que solamente está seccionado, pero no tiene protección. Bueno, estas, como estamos viendo, acá vemos una térmica que parece unipolar, pero en realidad es bipolar, ¿sí? Tenemos la fase y el neutro. O tenemos una térmica tetrapolar, pero que ocupa solamente dos módulos. ¿Cuándo voy a necesitar de utilizar esto? Y bueno, cuando no tenga espacio en el tablero. Yo siempre digo que muy probablemente no vaya a utilizar estos interruptores en todos los tableros, sino en un proyecto donde se sumaron circuitos y ya no me entra más nada, ¿sí? No tengo más riel disponible para poder utilizar. Entonces, ¿qué implica esto? En un tablero de distribución, donde no sé, se agregaron 5 circuitos. Bueno, saco 5 de las térmicas tradicionales y puedo poner 10 de estas, ¿sí? Entonces, tengámoslo presente, inclusive para saber de que yo siempre tengo que apuntar a ver las entradas y salidas, porque otra cuestión, ¿no? Esto ténganlo también presente para quien hace mantenimiento, para quien está en el ámbito de instalaciones. Yo puedo ver una térmica que me parece bipolar, pero si no estoy viendo las entradas y salidas, quizás estoy ejecutando o haciendo una maniobra en un circuito trifásico pensando que es un circuito monofásico, ¿no? Bien, en este mismo concepto también nos vamos a encontrar con interruptores que combinan las dos protecciones, ¿sí? En este caso estamos teniendo una térmica y un diferencial en el mismo bloque. Eh, También lo tenemos que conocer. Y teniendo las dos
las dos posibilidades. O sea, yo puedo decir, bueno, Walter, pero si ya tengo una térmica que es más compacta, ¿para qué voy a querer un interruptor que combina la protección térmica con la diferencial? Bueno, les puedo comentar que estos interruptores son muy característicos de algunos segmentos de instalación donde se prioriza la continuidad de servicio, ¿sí? Cuando estamos hablando de un data center, cuando estamos hablando de una clínica, un hospital, nos encontramos con esta característica. Abrimos un tablero y vemos que tenemos la misma cantidad de térmicas que de diferenciales. ¿Y esto por qué es? Y porque, por ejemplo, en un hospital yo no puedo poner un interruptor diferencial de cabecera para 10 circuitos, porque probablemente esos 10 circuitos sean 10 consultorios. Entonces, si yo tengo una falla en un consultorio, no puedo dejar a otros 9 sin energía. ¿Sí? Es por una cuestión de criticidad, ¿sí? Porque es crítico de que yo tenga las protecciones térmica y diferencial en cada circuito, ¿sí? Entonces, también lo tenemos que tener en cuenta de que este tipo de bloques vienen disponible para ocupar la mitad de espacio de lo que es un interruptor común. Pasemos a lo que es la protección diferencial. Y acá voy a hacer mención a un cuadro explicativo de esta reglamentación de AEA, que es la 90479, donde podemos ver de nuevo, ¿no?, lo que es la corriente en función del tiempo. En este caso vamos a ver miliamperes en este eje y milisegundos en este otro. Y lo que yo puedo ver en este gráfico es que en primera instancia, hasta 0,5 miliamperes, el cuerpo no tiene reacción, ¿sí? O sea, no voy a sufrir ninguna consecuencia. En segunda instancia, veo que hasta 5 miliamperes, ¿sí?, que es a donde después se empieza a generar este triángulo, hasta 5 miliamperes, no es que no sucede nada, pero no voy a tener efectos fisiológicos, no voy a tener consecuencias fisiológicas. Ahora, ya después de los 5 miliamperes, fíjense de que estoy entrando en este triángulo donde ya no solamente empieza a tener relevancia a qué cantidad de corriente estoy expuesto, sino también durante cuánto tiempo. Por eso es que se genera eh, esta línea, ¿sí? Porque no solamente influye cuánta corriente está pasando por mi cuerpo, sino cuánto tiempo. Bien, acá se genera este cuadrado, ¿sí?, con un pico máximo, fíjense, para no pasar del otro lado del gráfico, ¿no? En 50 miliamperes y 50 milisegundos. Y acá es justamente por esta razón de que quien fabrica un diferencial estándar para un circuito terminal está obligado a que ese diferencial actúe en menos de 30 miliamperes y en menos de 30 milisegundos. Es justamente por esto que estamos viendo en el gráfico. Porque cuando pasamos del otro lado del gráfico, ya vemos que sufrimos la inmovilización. ¿Qué quiere decir la inmovilización? Bueno, en Argentina lo conocemos como la patada, ¿no? Nos quedamos pegados, decimos, o nos da la patada. Eso es la inmovilización. Se contraen los músculos, ¿sí? Yo tengo el riesgo de tomar el cable con la mano y quedar expuesto a que siga circulando esa corriente por mi cuerpo. Ahora fíjense que en este caso puedo ver que en los 200 miliamperes, en los 300 miliamperes, para ser más específico, ya la inmovilización la sufro. ¿Y esto qué quiere decir? Que por más que haya un diferencial de 300 miliamperes, o podemos decir de 100 miliamperes, en un circuito, después de X cantidad de segundos, o en el caso de 300 miliamperes, ya de por sí, yo voy a sufrir esa inmovilización, voy a sentir esa patada, ¿sí? Y algo más importante es que, de acuerdo al tiempo que esté expuesto, ¿sí? Porque yo puedo estar 3, 4, 5 milisegundos, eh, y estar expuesto, perdón, dije 5 milisegundos, no, son 3 segundos. En 3 segundos yo puedo estar expuesto a perder la vida, ¿sí? Porque como vemos acá, ya después de ese valor de tiempo, si yo estoy expuesto a esa cantidad de corriente, ¿qué es lo que sucede? Se genera una inmovilización del corazón, ¿sí? Y yo puedo estar expuesto a un paro cardíaco. Se fibrila el corazón, me da un paro cardíaco y pierdo la vida. Si no hay alguien que me haga RCP, que esté cerca o que tenga un DEA para ponerme en el cuerpo, muy probablemente pierda la vida.
Entonces, esta es la explicación por la cual en un circuito terminal, cuando yo estoy hablando de protección de personas, ese diferencial tiene que ser de 30 miliamperes. No puede ser ni de 100, ni de 300, ni de 500 miliamperes. Los diferenciales de 100, 300, 500 miliamperes son para ámbitos industriales donde lo que se busca proteger es al equipamiento y no a las personas, ¿sí? Dicho esto, esta explicación, hablemos también de que, como en el caso de las termomagnéticas, vamos a tener distintos segmentos, ¿sí? Perdón. Voy a tener una línea residencial, una línea industrial y otros equipos que son más específicos. Otra cosa importante a saber con el tema de los diferenciales es que hay distintas clases de diferenciales. El estándar, ¿sí? El que más vamos a utilizar es el clase AC hoy, y ahora voy a decir por qué. Pero después tenemos diferenciales de clase A y de clase B. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay distintas clases de diferenciales? Bueno, porque en primera instancia, el clase AC no puede detectar fallas en un contexto donde hay deformaciones de onda. ¿Y con esto qué estoy diciendo? Bueno, lo que no, mencionaba antes, ¿no? Si yo tengo armónicos en una red, porque tengo, por ejemplo, conectados equipamientos que son inverter, drivers, mucha cantidad de drivers de iluminación LED, como puede ser en un colegio, por ejemplo, ¿no? Una facultad, o sea, cualquier lugar donde tengo mucha cantidad, o en una nave industrial. Eh, en ese tipo de contextos, si yo mido la red, voy a tener deformaciones de onda. ¿Y qué es lo peligroso de esto? De que el diferencial de clase AC no está preparado para identificar fugas en contextos donde hay deformación de onda. Entonces eso ya me está diciendo de que en ese ámbito, en un ámbito industrial, por ejemplo, donde tengo variadores de velocidad, o en cualquier ámbito donde tengo deformaciones de onda, el diferencial que yo tengo que utilizar es el clase A, no el clase AC. Por esto que, si no, yo siempre digo, ¿no? Estoy utilizando un cinturón de seguridad que no está agarrado a ningún lado. O sea, no hay nada más peligroso que pensar que estoy protegido cuando realmente no lo estoy. Y en este caso es no estar protegido porque no estoy poniendo el equipo que corresponde, ¿sí? Entonces, sepamos que cuando tengo deformación de onda, el diferencial que tengo que utilizar es el clase A. Es más, en esto que yo les comentaba, de que participamos en distintos comités de estudio de AEA, nosotros tenemos información y convivencia con otros colegas que están en IEC y sabemos de que hoy se está tratando, ante una nueva modificación de la norma IEC, de que el diferencial de clase A sea un estándar. Esto quiere decir de que en algún momento los diferenciales de clase AC se van a dejar de fabricar, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que les estoy comentando. O sea, cada vez convivimos con más deformaciones de onda, entonces necesitamos que la protección sea de clase A. Después vemos que tenemos otro diferencial que es el de clase B. Bueno, este diferencial se usa cuando tenemos convivencia con alguna instalación de corriente continua. ¿Por qué? Porque es un diferencial que se usa en una instalación de alterna, ¿sí? Pero, por ejemplo, si del otro lado tenemos un inversor donde está gestionando, ¿no? Esto de transformar la corriente continua en corriente alterna, si ese inversor llega a tener algún desperfecto y quiere inyectar corriente continua a la instalación de alterna, el único que me va a poder proteger es el diferencial de clase B. ¿Por qué? Porque puede identificar justamente componente de continua. Además de las deformaciones de onda, va a poder identificar cuando haya componente de continua. Entonces, en esas instalaciones donde tengo una estación de carga para vehículos eléctricos que inyecta directamente en continua el auto, eh, o en una instalación fotovoltaica, o sea, siempre que tenga un inversor gestionando este cambio de continua a alterna o de alterna a continua, yo para proteger la instalación de alterna voy a necesitar que el diferencial sea de clase B. Como les dije, va a haber un diferencial para una línea Home, va a haber un diferencial para una línea industrial. Ahora, dentro de esta línea industrial, donde se amplía los calibres, ¿no? El rango de calibres, fíjense que acá vamos a llegar hasta 125 amperes, y van a estar estas opciones de 100, de 300, de 500 miliamperes, porque como dije, no es que no se van a utilizar, hay que utilizarlas donde corresponde, ¿sí? También van a aparecer otros diferenciales que son más específicos, como por ejemplo el APR. Nosotros lo llamamos APR, a prueba de ruido.
quizás alguna persona que utiliza otra marca, porque en esto, al no estar, no es un diferencial que esté dentro de la norma, ¿sí? Que se mencione dentro de la norma de producto, lo que es esta característica de ser a prueba de ruido, ¿no? Llama inmune, ¿no? Inmunizado o superinmunizado. Estamos hablando del mismo tipo de diferencial. Lo que pasa es que al no estar especificado en la norma, es por eso que algunas marcas lo llaman de una forma y otros de otra. Bueno, pero ¿qué característica tiene este diferencial inmune o a prueba de ruido? Bueno, en principio de que es un diferencial de clase A, ¿sí? Como veíamos recién. Esa es la primera característica que tiene. Pero después, la otra característica que tiene es que tiene un filtro electrónico, el diferencial, para poder identificar las corrientes parásitas de fuga y los disparos intempestivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una corriente parásita de fuga? Bueno, la corriente parásita de fuga es aquella que me inyecta a la red una fuente switching de una computadora, un driver de iluminación LED, la fuente de una impresora, de un televisor, o cualquier equipo electrónico donde la fuente no sea de una calidad premium, podemos decir, que en realidad la mayoría de las fuentes tienen este tipo de fuga, eh, que rondan entre 1 miliampere y 1,5 miliamperes, ¿sí? Todos los equipos electrónicos que yo conecte a una red van a estar fugando una corriente parásita de fuga. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un circuito donde tengo muchos equipos conectados? Y no pensemos en un ámbito industrial, ¿eh? Estamos hablando de, por ejemplo, la sala de computación de un colegio, donde tengo 20 computadoras o 30 computadoras. En ese caso, cuando yo empiezo a sumar esas corrientes parásitas de fuga, lo más probable es que eso haga de que un diferencial estándar salte, como le decimos habitualmente, desconecte, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo un problema, porque esta corriente parásita de fuga es más grande que esos 30 miliamperes para los que está regulado el diferencial. Y en ese caso, ¿no? Sigamos con el ejemplo de la sala de computación, que puede ser de un colegio donde con ese circuito terminal conviven los chicos, porque tranquilamente puede pasar de que algún chico toque un enchufe o sufra algún tipo de descarga. ¿Es una opción poner un diferencial de 300 miliamperes porque el de 30 salta? No, no es una opción. Porque es un circuito terminal, porque yo estoy, en ese caso, tengo convivencia de las personas con el circuito. Entonces, no puedo poner un diferencial de 300 miliamperes. En ese caso, la solución es la prueba de ruido, es el inmunizado. Por eso se le dice inmune, porque es inmune a las corrientes parásitas de fuga. Y lo mismo pasa en el ámbito con lo que son disparos intempestivos, ¿sí? ¿Qué es un disparo intempestivo? Por ejemplo, cuando hay tormentas eléctricas y los diferenciales desconectan. Entonces, es inmune a ese tipo de factores también, el que denominamos a prueba de ruido. Después tenemos los diferenciales selectivos, ¿sí? ¿Qué es un diferencial selectivo? Bueno, es el diferencial que tengo que utilizar en un tablero principal, por ejemplo. Si pensamos en el tablero principal de una industria, de un centro comercial, o mismo de un edificio, ¿sí? Si yo tengo una protección general de un interruptor diferencial en un tablero de un edificio, ese diferencial tiene que ser selectivo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces se piensa que solamente por poner un diferencial de 300 miliamperes en ese tablero principal, que en este caso podemos decir, está bien que sea de 300 miliamperes, porque es un tablero que va a estar ejecutado por alguien de mantenimiento, por un personal capacitado, ¿sí? Y porque en ese caso tengo que tener ese rango de fuga para que pueda funcionar. Ahora, el hecho de que sea de 300 miliamperes solamente no me alcanza para garantizar la selectividad, para garantizar de que disparen siempre los diferenciales de 30 miliamperes que están debajo antes de ese tablero principal. Por lo que veo acá, yo tengo en este gráfico de aguas arriba, aguas abajo en la instalación, puedo ver de que para garantizar, para que haya una selectividad total, ese tablero principal tiene que tener un diferencial selectivo, ¿sí? No alcanza que sea de un calibre más grande en cuanto a la sensibilidad, porque
Acá el único diferencial que tiene un retardo de tiempo, no solamente estamos apelando a la sensibilidad, sino que estamos hablando del tiempo, es el diferencial selectivo, ¿sí? Pasemos ahora a lo que son los descargadores de sobretensión. Estamos un poquito retrasados, voy a tratar de ir un poquito más rápido en esta parte, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos charlas que son específicas de los dos productos que nos faltan mencionar, que son el descargador atmosférico y el detector de arco. Y en ese sentido, también son productos de los cuales podemos hablar mucho, ¿sí? Hay mucho para hablar de los descargadores, pero sí quiero que tengamos el concepto general, ¿sí? En el caso de los descargadores, de saber de qué, ¿para qué sirven? ¿Por qué tengo que utilizar un descargador? Bueno, porque en este caso a quien voy a estar protegiendo es al equipamiento que esté instalado en ese circuito, ¿sí? Yo pongo un descargador atmosférico para que no se me queme esa máquina que tiene una placa electrónica sensible. Pongo un descargador para que en una casa no se me quemen los electrodomésticos, ¿sí? Nosotros sabemos de que con el tiempo la instalación hasta podemos decir, de una casa, mucho más de un ámbito comercial o industrial, ¿no? Pero la instalación de una casa, para tomar como ejemplo, en los últimos 30, 40, 50 años, fue cambiando muchísimo. Y hoy tenemos en una vivienda, en una casa, si empezamos a sumar el valor de los electrodomésticos, lo que cuestan los electrodomésticos, un montón de dinero, una inversión grande tenemos en electrodomésticos en una vivienda. Entonces, es por eso que cobra sentido utilizar este tipo de protecciones, porque cuando hay una tormenta eléctrica no quiero que se me queme la televisión, no quiero que se me queme la heladera, no quiero que se me queme el lavarropa, etcétera, ¿sí? Yo voy a buscar de poner esta protección en un tablero para proteger a todo el equipamiento que esté instalado. Tengo que saber de que obviamente no va a ser el mismo descargador que utilice en una instalación monofásica que en una trifásica, ¿sí? Y hay todo un marco normativo también con respecto a los descargadores, que como les dije, va a quedar asentado en los slides que ustedes tienen para después poder consultarlo, porque toda esta presentación se la vamos a compartir junto con el video, ¿sí? Pero esto es lo que estuvimos comentando. Yo voy a buscar, inclusive si estamos hablando de un ámbito comercial o industrial, no perder ingresos, ¿sí? No tener tiempo muerto de una máquina que se descompuso, que no se me arruine una máquina que tiene un valor muy alto también, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver también con no poder cumplir con el trabajo, ¿sí? Como dije, si vamos al marco normativo, hay una norma que me da toda la escala de riesgos, ¿sí? Desde lo que es la pérdida de un equipo hasta lo que es una pérdida de una persona. Después tengo un marco normativo tanto en AEA como en IEC que me va a hablar para lo que son descargas atmosféricas que tengo un contexto interno y otro externo, ¿sí? No es la misma protección que voy a usar de forma externa, como ser los pararrayos, que de forma interna, como ser los descargadores de sobretensión. Y a su vez, para lo que son los distintos tipos de descargadores, también voy a tener distintas normas, ¿sí? Voy a tener una norma para lo que es la parte de distribución de energía y otra norma para lo que son telecomunicaciones o señales débiles, ¿sí? Tengo que saber de que hoy en día, a través de lo que es la norma de AEA, me va a estar recomendando los descargadores para cualquier ámbito de todo el país, ¿sí? Tengo que saber de que no es lo mismo una sobretensión transitoria, como por ejemplo la de una descarga atmosférica, la de un rayo, a una sobretensión temporal, ¿sí? Son dos cosas, dos tipos de sobretensiones distintas. En el primer caso, los que son los transitorios, estamos hablando de que el equipo que voy a utilizar es justamente los descargadores que vamos a estar viendo, pero en el caso de una sobretensión temporal, ese equipo no sirve para ese tipo de aplicación. Voy a estar utilizando, por ejemplo, una bobina de disparo acoplada a un interruptor termomagnético, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente, nosotros hablábamos de milisegundos, que es lo que tarda una termomagnética en despejar un cortocircuito. Bueno, pensemos que en este caso, en el caso del descargador, en el caso de un transitorio, de una descarga atmosférica, el equipo tiene que estar preparado para actuar en el orden de los nanosegundos. Nanosegundos. Estamos hablando de una billonésima parte de un segundo. Es un tiempo muy corto y una descarga muy grande.
Tengo que saber cuál es el lugar geográfico en el que estoy ubicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me va a dar de saber si el riesgo es medio, elevado o bajo, ¿sí? Porque no es el mismo contexto de tormentas eléctricas que hay en el norte de nuestro país que lo que hay en el sur. Y esto no quiere decir de que porque estemos en el sur y el riesgo sea bajo, no tenga que utilizar descargadores, sino que lo que implica es qué tipo de descargador voy a utilizar, ¿sí? Y justamente hablando de tipos, es que viene este ejemplo, donde podemos comparar a ese rayo, a esa descarga atmosférica como una ola, ¿sí? Que trata de ingresar a la instalación. Y donde si no tengo ningún tipo de protección, perdón, muy probablemente se arruinen distintos equipos de la instalación. Ahora, como verán, yo tengo distintos tipos de descargadores porque son como distintos tipos de barreras, ¿sí? Tengo el tipo uno que va a soportar la descarga plena de un rayo en un tablero general, seguramente, que es a donde el impacto va a ser más grande. Pero al ser una barrera de contención, como verán, también tengo este fenómeno de que deja pasar esa barrera una tensión residual, una tensión remanente por debajo, ¿no? De lo que es el rango de protección. Y es por eso que surge la necesidad de tener otro tipo de barreras, que no están preparadas para soportar el mismo tipo de descarga que el tipo uno, pero que a su vez van a dejar pasar menos tensión residual, ¿sí? Es lo que estamos viendo acá. El tipo uno está preparado con una capacidad de descarga muy grande, pero también es grande la tensión residual que va a pasar. Y en contrapartida, el tipo 2 y el tipo 3 no tienen la misma capacidad de descarga, tiene el tipo uno, pero es mucho más reducida la tensión residual que dejan pasar. Y esto hace de que muchas veces tengamos que utilizar una protección en cascada, ¿sí? Que tengamos que acoplar en la instalación más de un descargador. Acá tenemos de forma muy resumida, dónde iría cada tipo de descargador. Si estamos hablando de una industria, un tablero principal, donde hay un pararrayo en la estructura, bueno, ahí seguramente y de forma obligatoria tengamos que poner un descargador de tipo uno o tipo uno más 2. En un tablero de subdistribución podemos usar de tipo 2 y en un tablero que está al final de línea, por ejemplo, en una industria, cerca de la máquina que quiero proteger, muy probablemente utilice un tipo 2 más 3. Lo mismo que si es un domicilio, si es una casa particular, también voy a estar utilizando este rango de descargadores que es el 2 más 3. ¿Sí? ¿Qué tienen internamente los descargadores? Este componente electrónico que vemos acá, que se llama varistor, que actúa, podríamos decir, como un fusible. A la práctica actúa como un fusible, en el sentido de que una vez que recibe la descarga, ese varistor se abre y ya no sirve más, ¿sí? Una vez que se abre el varistor, hay que reemplazarlo. Es por eso que los descargadores hoy vienen con cartuchos, porque yo ya sé de que cuando sea impactado, yo eso lo voy a tener que reemplazar. Y es por eso que nosotros tenemos presentaciones con doble varistor, o sea, con dos varistores por cada cartucho, ¿sí? Como vemos acá, tenemos una banderita de estado que se va a poner la mitad roja cuando se abra el primer varistor y se va a poner completamente rojo cuando se han impactado los dos varistores que vienen internamente, ¿sí? Ahora, ¿qué ventaja me da el doble varistor? Más allá de saber de que va a durar el doble que un varistor simple, ¿no? La ventaja que me da es el tiempo que tengo para poder incorporar el cartucho de reemplazo, ¿sí? Más si pensamos en una empresa, lugares donde cuando yo tengo que solicitar algo, tengo que pedir una orden de compra, eso se tiene que comprar, el distribuidor después, si no lo tiene en stock, el descargador que yo necesito también a su vez tiene un tiempo de espera para que le llegue el descargador. Entonces, para poder suplir todo ese tiempo, es que tengo la solución del doble varistor, ¿sí? Porque yo mando a comprar el repuesto en el momento que se abre el primero. Hablando de instalaciones, tenemos muchas cosas para tener en cuenta, como por ejemplo de que yo puedo asociar una termomagnética inmediatamente arriba del descargador o no, eso va a depender del tipo de esquema que yo quiera priorizar, si priorizo la continuidad de servicio o priorizo saber cuándo se fue impactado ese descargador. Tengo que tener en cuenta la distancia de los cables, ¿sí? No superar los 50 centímetros en lo que es la conexión del tablero, del descargador a tierra,
de la térmica del descargador, etcétera. Yo voy a buscar siempre que las distancias sean lo más corto posible. ¿Por qué? Porque tengo este fenómeno que se llama amplificación, que se da cuando tengo tramos de cable más largos que de lo que serían 10 metros, ¿no? Por eso yo tengo que apuntar siempre a que los tramos de cable entre el descargador y la carga que yo quiero proteger sean de menos de 10 metros, ¿sí? Esto va a implicar de que probablemente tenga que poner más de un descargador si tengo tramos más largos, ¿sí? O que tenga que asociar el descargador al tablero más cercano a la carga que yo quiero proteger. Secciones de cable a utilizar también están especificadas en una norma, ¿sí? Si es el descargador tipo 1 va a ser de 16 milímetros, si es tipo 2 de 6, si es tipo 2 más 3 de 1,5. Entonces, a tener en cuenta, a modo, digamos, de resumen de lo que es descargadores, si tengo un pararrayo voy a tener que poner sí o sí un descargador de tipo 1. Tengo que tener en cuenta la tensión residual del descargador en base a la carga que yo quiero proteger. eh, si la zona geográfica donde estoy es de riesgo bajo, medio o elevado, el esquema de contención el esquema de conexión a tierra, perdón, la tensión de línea que tengo, que si tengo más de 440 volts voy a tener que utilizar otros esquemas de conexión, y la parte accesoria, que es esta que estuvimos comentando, ¿no? Si el descargador es con cartuchos, si no es con cartuchos, etcétera. Bien, hablando ahora de lo que son los detectores de arco. Vemos que estéticamente el equipo es muy similar a un diferencial, es prácticamente igual, pero va a servir para otra cosa. ¿Por qué lo vamos a estar utilizando? Porque como vemos acá, en este slide, la causa de incendio con un porcentaje más alto, sea en Alemania, sea en Argentina o en el resto del mundo, es por fallas eléctricas, ¿sí? La mayoría de los incendios que se producen hoy en día son por fallas eléctricas. Y esto hace que tengamos que pensar en este tipo de protección. ¿Por qué? Bueno, porque hay eventos, como les dije anteriormente, que no va a detectar ni el interruptor diferencial ni el interruptor termomagnético. Son eventos que internamente se ven como lo vemos acá, en un borne flojo, ¿sí? Donde se empiezan a generar este tipo de microarcos, en un cable donde las aislaciones están rotas, ¿sí? Y está viajando la fase al lado del neutro, entonces se empiezan a generar este otro tipo de arcos en paralelo. Ahora, ¿de dónde surgen esas situaciones? Bueno, como les dije, de un borne flojo, que puede ser de un interruptor termomagnético, de un interruptor diferencial, puede ser en un tomacorriente, que esté ese borne flojo, en una llave de luz, como le decimos habitualmente, un punto de efecto, ¿sí? En cables que se presionan con una puerta, con un mueble, ¿sí? ¿Y cómo lo vemos cuando ese arco ya llegó a un punto límite donde lo que termina haciendo es prender fuego la aislación del cable, prender fuego ese multitoma, esa zapatilla, prender fuego el borne de ese interruptor? Así es como lo vemos con el paso del tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en estos eventos? Como vemos acá, lo que estamos viendo en este gráfico son las curvas de disparo del interruptor termomagnético, ¿sí? Y fíjense que tanto en los arcos en paralelo como en los arcos en serie, caen habitualmente fuera de lo que es la curva de disparo del interruptor termomagnético. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Por qué la térmica no ve estos eventos que terminan prendiendo fuego un tablero, que terminan prendiendo fuego un tomacorriente, y por ende ese fuego que después se propaga termina prendiendo fuego toda una vivienda o todo un taller o toda una industria? Bueno, acá los vemos en el gráfico. Al caer fuera de la curva de disparo del interruptor, lo que termina pasando es que esa termomagnética ve el evento como un consumo, ¿sí? La térmica está viendo esto como si fuera un caloventor, como si fuera una resistencia, como si fuera un secador de pelo, hablando de lo que puede llegar a pasar en una casa, ¿sí? Como si fuera un horno eléctrico. ¿Por qué? Porque no llega a entrar dentro de la curva de disparo, no lo ve como un cortocircuito.
Entonces lo está viendo como un consumo, ¿sí? Y por otro lado, en el caso de lo que podríamos decir un interruptor diferencial, los picos que se generan en la onda de corriente son muy pequeños, por lo cual tampoco lo va a ver como una fuga, ¿sí? Entonces, no lo diferencial como una fuga, no lo ve la térmica como un cortocircuito, y ahí es donde tenemos este problema, ¿sí? Acá en este video lo vamos a ver cómo funciona. En la primera instancia tenemos estos cables con estas características, ¿sí? Donde la aislación está cristalizada, y con el paso del tiempo lo que termina pasando es que se prende fuego, ¿no? Acá en esta instancia, fíjense que estaba la térmica y el diferencial conectados y ninguno de los dos lo pudieron ver. En esta segunda instancia, donde sí está puesta la protección del detector de arco, en una muestra similar a la que estaba anteriormente, fíjense de que la diferencia está justamente en que no llega a prenderse fuego, va a desconectar antes de que se prenda fuego esa aislación del cable, ¿sí? Esa parte de la instalación. Y para hacerlo más gráfico, yo siempre comento esto, ¿no? ¿Cómo voy a ver la instalación que va a terminar prendiéndose fuego de esta manera? ¿Vieron cuando abrimos una caja de paso en un techo, en una pared, y los cables, yo veo que están duros, ¿sí? Agarro el cable y la aislación está dura, se empezó a cristalizar, presenta signos de hollín, se puso negro el cable. Ese cable es el que se va a terminar prendiendo fuego, ¿sí? O en el borne flojo termina pasando lo mismo, ¿no? A veces se generan los arcos, a veces no, pero en un momento lo que va a terminar sucediendo es que se va a terminar prendiendo fuego. Acá vemos lo que les estaba comentando de la forma de onda de corriente y de tensión. Los picos son muy chicos, ¿sí? A su vez, el equipo tiene que ser inteligente en darse cuenta cuando estoy utilizando un dimmer, un compresor, una aspiradora. Pensemos en un taladro, ¿no? En un taladro de mano, una herramienta manual, un taladro, una moladora. En el colector del motorcito, todo el tiempo se están generando arcos que a nuestra vista son iguales. Pero justamente el equipo tiene que ser súper inteligente en saber cuándo tiene que desconectar y cuándo no. El contexto de esta protección viene en principio de una norma BDE y después es tomado por una norma IEC a nivel internacional, eh, con aplicación en todos estos sitios que estamos viendo. ¿Dónde se recomienda? En primera instancia, porque en realidad lo que vamos a terminar viendo es que esta protección la vamos a poner en todos los circuitos terminales, ¿no? Pero en una primera instancia, ¿dónde se recomienda este tipo de equipos? ¿Para qué tipo de instalaciones? Bueno, como lo vemos acá, en lugares a donde es difícil la evacuación de las personas, ¿sí? Hospitales, hoteles, centros comerciales, en cualquier lugar a donde evacuar a la gente sea una complicación, en depósitos de material inflamable, ¿sí? En viviendas de material inflamable. Pensemos en lo que son cabañas, lo que son viviendas prefabricadas. Hoy en día el sistema de construcción que se utiliza mucho, que es steel frame, donde todo el material que está en la pared es combustible, ¿sí? Placas de madera, lana de vidrio, todo el material, las protecciones son plásticas, todo el material que está en la pared es combustible. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice también la normativa local, la EA. La EA 770 y en la próxima 771 que está por salir, se va a estar solicitando de utilizar este tipo de protección, el AFDD. En realidad la norma me va a dar dos opciones, ¿sí? O utilizar cañería metálica en esa instalación para bajar este riesgo de incendio, o utilizar un AFDD, esa es la sigla en inglés con la que voy a encontrar esta protección a nivel internacional, que viene de Arc Fault Detection Devices, ¿sí? Detector de arcos. Eh, y bueno, como les digo, voy a poder encontrar en la normativa local la exigencia de este tipo de protección para toda vivienda con alta carga de fuego. Estamos hablando de un aserradero, estamos hablando de un depósito de pinturas o de thinner o de cualquier material combustible, ¿sí? Puede ser un depósito de papel también. Este,
yo creo que en los últimos incendios, a no ser de que haya sido intencional, de los depósitos de papeles que no voy a dar el nombre de la empresa, ¿no? Ya seguramente lo van a asociar. Pero en esos incendios de depósitos de papeles, muy probable la falla que haya generado el incendio sea una falla eléctrica, ¿sí? Y si se contaba con este tipo de protecciones, no hubiese sucedido. Vamos a ver que en las características de este producto nos encontramos con distintos calibres, y esto es porque internamente el equipo tiene una protección termomagnética. Ahora, en este caso sí tengo que decirles de que esa protección es solamente en la fase, ¿sí? Esto quiere decir de que el neutro no está protegido, y es por eso que nosotros recomendamos utilizar el detector de arco aguas abajo de una protección general que tenga protección en el neutro. O, de lo contrario, que las protecciones para hacer una distribución debajo del detector de arco sean bipolares, ¿sí? Por esto que les digo de que no tiene protección en el neutro. ¿Por qué tiene una termomagnética incorporado el detector de arco? Y bueno, porque es una protección electrónica, ¿sí? Hay un microprocesador, una lógica electrónica en el equipo que necesita actuar sobre un interruptor para abrir o cerrar el circuito, ¿sí? Entonces es por eso de que tiene incorporado un interruptor termomagnético. Pero a la protección principal que vamos a estar apuntando nosotros en el momento de incorporar esta protección es a lo que tiene que ver con la detección de los arcos. También vemos de que tiene una protección complementaria que tiene que ver con un umbral de protección de sobretensiones, o sea, me protege también de las sobretensiones. Cuando se superen los 275 volts, también va a desconectar el equipo, pero son protecciones complementarias. A lo que nosotros apuntamos es a la falla de arco en tierra, a tierra, arco en paralelo y serie, que son las que estuvimos viendo. El equipo de forma inteligente también me va a estar diciendo por qué actuó en el momento que actuó. O sea, cuando yo reponga el equipo con un código de parpadeo, me va a estar informando de si fue un arco en serie, un arco en paralelo o una sobretensión. Como para yo poder partir de esa información a buscar la falla en la instalación, ¿sí? Cuenta con el doble morseto de alimentación, con la bandera de estado para ver el estado de los contactos, ¿sí? Y también con un sticker para pegar en el tablero con el código de parpadeos, como les estuve diciendo, para poder identificar cuándo es un arco en serie, un arco en paralelo, una sobretensión, y para saber ejecutar el autotesteo. ¿Qué es el autotesteo? Es que el equipo cuenta con un autotesteo para ejecutar para hacer un análisis interno de si está en condiciones de seguir protegiendo o no, ¿sí? Por eso es que estamos hablando de una protección que nada tiene que ver con una protección electromecánica como puede ser un interruptor termomagnético o un interruptor diferencial, ¿sí? Es una protección súper inteligente que sí se va a acoplar a esas otras dos protecciones para un circuito terminal, por lo que estuvimos viendo, porque me va a estar protegiendo de un evento que no puede identificar ninguna de las otras dos protecciones. ¿Qué quiere decir esto? Si pensamos hace 50 años, eh, una casa como protección tenía, en el mejor de los casos, tapones, ¿no? O fusibles de acero, es el nombre técnico, pero lo conocemos como los tapones. Con el tiempo fuimos incorporando la protección termomagnética, entendiendo de que necesitábamos algo que sea más práctico para reponer, porque se jugaba con el calibre de los alambres y demás, ¿no? Ya conocen la historia. Después nos dimos cuenta de que la protección termomagnética sola no me alcanzaba para proteger a las personas del contacto eléctrico y sumamos el diferencial. Y hoy, dándonos cuenta de que hay eventos que no puede identificar ninguna de las otras dos protecciones, vamos a empezar a incorporar el detector de arco, ¿sí? Esto quiere decir de que es una protección complementaria. No suple ni a la térmica ni al diferencial. Lo tenemos que tener presente porque es algo que se va a complementar a las otras dos cosas. Bueno, acá están viendo en este slide una plataforma que tenemos con un montón de información, como calendarios de capacitaciones, como esta que estamos tomando en este momento, eh, fichas técnicas de los productos, los certificados de seguridad eléctrica, catálogos, aplicaciones, ¿sí? Que van a ser de mucha ayuda para quien está en el ámbito de la ingeniería, de los proyectos, ¿sí? Tenemos
software gratuito para el armado de los tableros, eh, tenemos software gratuito para un montón de equipamiento que está relacionado a lo que es la eficiencia energética. Bueno, la plataforma es muy amplia. Inclusive las redes sociales donde estamos comentando y transmitiendo información de todos los equipos y soluciones que se van sumando a nuestra oferta, así que los invito a que puedan acceder a esta plataforma. Los invito también a que puedan tomar este QR si llegaron por la invitación de un tercero, si están viendo un video. Este es el QR para inscribirse en la plataforma de Conectados, que es la de los cursos que estamos dando constantemente, como de esta oportunidad. Y también van a tener mis datos. Como les dije, toda esta presentación la vamos a estar compartiendo para que la tengan como soporte, ¿sí? Digital de todo lo que estuvimos viendo. Y como ahora están viendo en pantalla, tienen también mi contacto, mi correo electrónico, mi número de teléfono para enviarme un WhatsApp. Quienes en algún momento se pusieron en contacto conmigo saben de que yo voy a estar contestando, porque la intención que tenemos es abrir un canal de comunicación, ¿sí? Lo que nos interesa es poder conocer quién está también del otro lado. Más allá de que ahora vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, la intención nuestra es que en el momento que surja una consulta, la que ustedes tengan que evacuar con un cliente o que estén de cara a un proyecto y necesiten saber qué tipo de soluciones hay disponibles para esa cuestión en la que están involucrados, nos interesa estar del otro lado, nos interesa en ese momento de poder abrir un canal de comunicación con ustedes y conocernos. Así que, como les dije al principio, muchas gracias por el tiempo que estuvieron invirtiendo en esta capacitación. Sé que nos extendimos un poco, eran muchos de los temas que teníamos para compartir. Y bueno, ahora, Sol, si estás del otro lado y si surgieron Sí, preguntas, sí. vamos a pasar a esa instancia. Sí, vamos a hacer algunas. Hay bastantes de la misma persona, así que lo que sugiero es que se contacten directamente con Walter para poder resolver todos los Totalmente. temas en específico. Más que nada también para hacer un repaso general de las preguntas y veo que la mayoría son bastante específicas, así que recomiendo, Bien. no tengo el nombre porque hice DEA Soluciones, pero recomiendo que cuando compartamos la grabación junto a la presentación se contacten directamente con Walter, así, Sí, vuelvo al slide, sí, vuelvo al slide anterior y ahí tienen mi correo electrónico y mi número de teléfono. Como dijo Sol, exactamente. contacten al WhatsApp, al correo electrónico, como les sea más cómodo, y evacuamos cualquier consulta que haya quedado. Perfecto. Y ahora sí, por parte de Juan, pregunta si la potencia que disipa un interruptor S200 es la misma que uno normal. Cuando hablamos, mm, no sé si estoy interpretando bien, pero si estamos hablando del calibre de ruptura, ¿sí? Eh, en el caso del S200 no es la misma que, por ejemplo, en la línea SH. Inclusive dentro de la línea S200 hay otras sublíneas, ¿sí? Nosotros, los calibres de ruptura en base a las líneas serían el siguiente. La línea SH, que es la H viene justamente de home, es de 4,5 kiloamperes. La línea S200 es de 6 kA de ruptura. Después la que sigue es S200M, que es de 10 kA de ruptura. Y después tenemos líneas como la S300P, que ya en ese caso son de 15 y de 25 kA de ruptura. De acuerdo a la línea que estemos utilizando, va a ser la potencia que va a poder disipar, la capacidad que va a tener para poder disipar ante un cortocircuito, ¿sí? Pero va a depender de la línea que estemos utilizando. Muy bien, y después por parte de Joaquín, pregunta en qué orden se deben ubicar los termomagnéticos, un diferencial y por qué en ese orden. Bien, esa es la pregunta del millón. Es una pregunta que se hace habitualmente. Y entiendo de que, digamos, la respuesta está relacionada a qué nos dice la norma, ¿no? ¿Qué nos dice ADEA con respecto a la posición de los interruptores? Bueno, la norma lo que nos especifica es que el primer interruptor que debemos tener tiene que ser un interruptor diferencial.
Aguas abajo de ese diferencial, nosotros tenemos que poner un interruptor termomagnético de cabecera, ¿sí? Pero el primero sería un diferencial. Y acá surge la disyuntiva, hay personas que están a favor y hay personas que están en contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque técnicamente las razones de quien está en desacuerdo es por decir, yo quiero poner primero un interruptor termomagnético. ¿Para qué? Para darle protección al interruptor diferencial que viene aguas abajo. Pero en este caso, la normativa de AEA lo que prioriza es la seguridad de las personas. Y es por eso que pone como primer interruptor el interruptor diferencial. Y aguas abajo iría la termomagnética. ¿Para qué? O sea, priorizando qué. Que ese tramo de cable que va desde el interruptor diferencial al interruptor termomagnético cuente con protección diferencial. ¿Sí? Esa es la razón y esa es digamos, el requerimiento que da la normativa. El primer interruptor de todos tiene que ser un interruptor diferencial. Perfecto. Y las preguntas que quedan son las que comentamos al principio, así que vuelvo a hacer un recordatorio de que la grabación junto a la presentación la estaremos compartiendo vía mail a todas las personas inscritas a la capacitación, así que no hace falta solicitarlo. Hay gente agradeciéndote por la charla, Walter, así que quiero sumarme a ese agradecimiento y agradecerle también a todos los participantes por su atención y colaboración en el día de hoy. No sé, Walter, si quieres decir algo más y si no, podríamos ir cerrando por hoy. Gracias a todos los que se sumaron. De verdad, es grato para nosotros quienes damos las capacitaciones de saber de que hay personas del otro lado que están interesadas, más que nada hoy en día que van cambiando los conceptos con respecto a la importancia que le da muchas veces el ámbito del Estado, ¿no? Que uno dice, tendría que partir de ahí el interés, ¿no? De decir de que haya organismos de Estado que exijan el cumplimiento de las normas, que capaciten a las personas que están involucradas en las instalaciones eléctricas. La realidad es que muchas veces no pasa de esa forma, entonces que se sume gente que esté interesada en ejecutar instalaciones más seguras, en conocer qué hay disponible de parte de las empresas tecnológicas como ABB para hacer esas protecciones, esas instalaciones más seguras, la verdad que para los que estamos del otro lado nos hace muy bien, ¿no? Es muy grato para quien da la capacitación. Así que, nuevamente, sé que por ahí suena insistente, pero gracias a todos los que se sumaron y espero poder seguir en contacto, que surjan preguntas también, como les dije, ¿no? En los canales personales para poder estar ahí asistiéndolos. Muchas gracias a todos, que tengan un lindo comienzo de la semana que es corta. Gracias, Sol.